Abans era més fàcil. Al principi estava jo soles i me miraven tots. Però és que ja són 50 anys sense parar. I m'han dit de moltes maneres. Deien que jo era la primera. La primera. Ara n'hi ha tantes. Però jo sempre estic per a les coses bones i les que no ho són tant. I per a qui siga. Em coneixen per molts noms, però tots en diuen Aitana. Pasar no sé cuantísimos años. ¿50? ¿Qué os parece? ¿Después de cuántos años? ¿50? ¿Cuántas vegades vos han preguntat? Disculpa, eres la Aitana, perdona, tu eres la d'Aitana? Segur que unes quantes, no? Però ja fa 30 anys que em vaig a veure l'Aitana, però continuen relacionant-me amb Aitana. Això sí que és el primer, millor, el nom que es ve al cap, no? O la primera vegada que traiem. A mi m'ho veure. han preguntat també moltes voltes, però no hi ha que fer molt de cas. Inés diu que fa 30 anys i jo fa més de 20, i la gent continua recordant-te com la presentadora d'Aitana. I l'oratge era, doncs clar, sempre, per una qüestió pràctica, l'oratge li prestaves l'atenció, i jo recorde que la gent pensava que jo seria meteoròloga, perquè clar, te feia preguntes de atenue, ai, l'oratge, i després demà, i d'ací 3 dies, i em falles. Quan dius, ostres, així que ha passat, què ha canviat en la meva vida? El dia que te veus un ninot de la falla. I mon pare diu, Inés, vinc d'una falla i estàs tu. Dic, calla, se semblarà a mi. Que no, vine. Anem a Recadis i, efectivament, havia una rúbia, un micròfono i unes mamelles, i jo dic, on està l'artista faller? Per a mi, un gran invent és el QE, el teleprompter. El teleprompter no has de memoritzar-te les entradetes, pots actualitzar la informació a l'instant, introduir una última hora. La gent no ho sap, però tenim és la una pantalleta maquineta on van passar els llegim. textos. Com era allò de sentar-se davant la taula, simplement amb el paper i mirant a càmera, contant la notícia? Teniu temps per a memoritzar? Jo vaig a dir una cosa. Miedo escénico, jo crec que la teniu sempre. Jo mai. Sempre. Jo mai. Pues jo sí. Jo cada volta que me posava davant de la càmera, a veure què passarà avui. Estem parlant del QE, del teleprompter, però també està el famoso Tampoc teníem pinganillo. pinganillo. Jo era per senyals. Això no existia. Jo sí que tenia pinganillo. No existia. Per a la gent, per a que ho sàpiguen, facilita la comunicació entre l'equip de realització, l'equip d'edició i la persona que està davant de la càmera. Hi havia un moment que no existia. Teníeu la figura del regidor. Com era el dia a dia? Era estar a fosques. Saps el que és a fosques? No veure res? Eixa era la sensació. Estaves venut. De que te la xugaves. No, estaves venut. Permanentment. A mi me feien, entra! I ja està. Ja està. Ja estaves dins. Saps què passa? Que el pinganillo, que jo sí que portava pinganillo, t'havies d'acostumar a estar sentint com parlaven i tu estar parlant a la teua. Sí, també els dies que hi ha un poc més de caos, últimes hores i tal. Ara en un moment faries, Sina... Que te llevaries. No l'has fet mai? Bueno, clar que la fes, clar que la fes. I al moment senties xillar al realitzador, que te'l deixaves caure i el sentia... I dius, és que no puc, o sigui, no te donava la vida. Jo l'únic que puc dir és que si tinguera que néixer una altra volta m'agradaria fer el mateix que ha fet hasta ara. Yo soy Luis Albiñana, entramos en el Parlamento Valenciano, en Les Corts. ¿Era esta la autonomía que queríamos? No, yo no. Lo que pasa es la que hay y es la que se debe respetar y no podemos solicitar otra. ¿Por qué no es la que usted quería? Hombre, yo batallé para conseguir la autonomía que la taula de fuerzas políticas podía aspirar en el título 8º de la Constitución, autonomía por la vía del 151, claro. ¿Por qué no accedió la Comunidad Valenciana a esa vía rápida del 151 como otras nacionalidades históricas y nos tuvimos que conformar con la vía lenta y eso de alguna manera ha limitado al pueblo valenciano?
¿Por qué? Por los partidos centralistas, PSOE, UCD y Partido Comunista, que no quisieron alcanzar esa vía que el pueblo ya había refrendado. El diputado socialista José Luis Albiñana, presidente del Consell del País Valenciano, anunció esta mañana en una rueda de prensa su dimisión del cargo, cumpliendo de este modo las previsiones señaladas por su partido, que el pasado lunes decidió abandonar el organismo preautonómico. Todo este trayecto, señor Albiñana, nos ha llevado o justifica de alguna manera la falta de peso político de la Comunidad Valenciana en Madrid a la hora de reivindicar una financiación justa, inversiones, infraestructuras. Yo creo que usted pone el dedo en la llaga. Evidentemente, la falta de peso específico cuando la reforma política o transición se arrastra hasta hoy en día. Los valencianos somos siempre un pueblo destinado a jugar en segunda división, en la Liga Estatal, en la Champions League, ¿no? No podemos compararnos con el País Vasco ni con Cataluña, evidentemente. Tampoco quieren que juguemos en la Champions League. Eran tiempos convulsos, se hablaba de la batalla de Valencia, había beligerancia, agresividad, incluso bombas. Sí, bueno, hubo un terrorismo, evidentemente, pero tampoco la magnitud de este tema, que siempre es un enemigo de la democracia, puede entenebrecer ni oscurecer, digamos, aquellos momentos en donde lo realmente satisfactorio era la amplitud del movimiento social respaldando la autonomía que representaba el Consell. L'any 77 s'uneix el 9 d'octubre la magna manifestació, la que participaren més de mig milió de valencians demanant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Y la comunidad valenciana, el país valenciano, no puede resistirse a permanecer indemne a las convulsiones del sistema. Y tiene que aspirar, y tiene que ser ambiciosa, y tiene que conectarse con lo que es realmente su historia y su futuro, que es más importante el futuro que la historia. ¿Qué papel tuvo Televisión Española y Aitana durante todo este periodo? Bueno, magnífico, magnífico, porque realmente hay un hombre que es Eduardo Sancho, al que hay que agradecerle su profesionalismo y el equipo tan ejemplar que consiguió cuajar en Aitana, por lo menos en la primera fase, hasta el 78, que se lo cargaron por las ambiciones tanto de la Alianza Popular como de UCD como el PSOE, y creó un equipo de profesionales que han pasado la historia, una sintonía con la pluralidad democrática de la sociedad y con el proceso autonómico. O sea, la labor de Sancho fue ejemplar y Aitana tuvo un papel muy relevante. El nombre que utilizó el Centro Regional de Valencia es Aitana y la dirección la lleva Eduardo Sancho. Hombre, don Eduardo, ¿pero qué Sancho Calvo. Este es mi sitio. ¿Pero qué hacemos aquí? ¿Y vosotros? Yo qué sé, me han dicho que vine, pero para. ¿Ha cumplido años alguien? Pepe. Bueno. ¿Cómo estáis? Estamos. ¿Cómo estás, Miguelín? Pero ¿cuántos años sin vernos? Desde aquí nos dirigimos a 5 millones de españoles, entre las 14 y las 14:30 horas, sobre esta parte de España, que, como observarán, es en nuestro mapa tan diversa. El centro nuestro incluía, como recordáis, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Albacete y Murcia, sí. 4 unidades. Puedo contar una anécdota. Cuando venía Navidad, todos los presidentes preautonómicos que eran entonces querían hacer su discurso de fin de año. Como Aitana cubría 4 comunidades preautonómicas, teníamos que dar 4 conciertos, inaguantable. La cima de nuestra montaña comunicativa Aitana, cuyo nombre proviene, según algunos, del vasco y significa padre. Cuando bautizamos el centro como Aitana, ¿qué te pareció? Yo creo que ha sido la mejor cabecera que ha tenido Televisión Española en toda España. Y la música era una maravilla, claro. Bueno, es que la música se llamaba, la sintonía era Aitana de Óscar Esplá. Se llamaba también Aitana. Todo le ponían el nombre de Aitana, desde a muchas niñas, a tiendas, a comercios. ¿Vosotros os acordáis una cosa del día de la inauguración? Que los equipos habían estropeado. No sé si recordáis el día 31 de julio, que es cuando iniciamos. Entonces habían estropeado los equipos y tuvimos que emitir desde una unidad móvil de blanco y negro, desde debajo de la barra revertera. No sé si recordáis esa situación. La primera noticia no recordáis, pero fue la batalla de Flores. Sí, la batalla de Flores. Y ambientándolo todo,
una gran abundancia de proyectiles florales, armas de fuego en la incruenta batalla. A la hora de montar, no sé si recordáis al principio el fútbol, cuando venimos del fútbol, que te vamos a contar, teníamos que mirarlo a través de la ventana y con una empalmadura que teníamos, cortábamos y empalmábamos. Y después el revelado, no sé si recordáis que era con cubos. Cuando yo llegaba a mi despacho, lo primero que oía era una pregunta por teléfono. Me llamaba una secretaria y me decía, ¿en el gobierno civil? Y entonces había un señor que me decía, que mande usted las cámaras a las 10. Tuve que iniciar esa especie de oposición al mandato, a la autoridad que pretendía pues que la televisión pública era exactamente un apéndice de su institución, ¿no? Hubo una tirada importante de cualquier periódico de aquí, eran 70.000 periódicos. Nosotros, cualquier día normal, nos veían 300.000 personas. De la avenida del Puerto hay una alegría impresionante. Es decir, yo estoy convencido de que este centro regional, que cumple 50 años ahora, hizo historia. Despertamos la ilusión de republicanos, socialistas, comunistas, de derechas, de izquierda, la de cada uno con su propia ilusión. Y además, si alguien hizo Comunidad Valenciana, la primera, con muchas diferencias a lo segundo, fue Italia. Yo el 23F estaba haciendo la mili en el Regimiento de Infantería Guadalajara número 20 en Paterna, Valencia. En la tarde nos desplegaron con munición real y pasamos mucho miedo. Yo volví a mi casa, tampoco era consciente de lo que pasaba y al llegar a casa mi madre la verdad es que respiró aliviada porque sabía que había un golpe de estado. Estaba esperando allí toda nerviosa, que dónde había estado, que qué había pasado y me dijo que quitara inmediatamente todos los pósters que tenía yo en mi habitación. Pósters políticos, pues si te puedes imaginar, el Che Guevara. Sin poder comunicarnos con nadie, los nervios a flor de piel. Por la noche, desde la terraza oíamos el ruido de los tanques entrar en Valencia, siempre pendientes del transistor, pendientes de 2 pacientes que estaban muy graves. Yo nací el 23F. Vinimos desde Utiel al hospital de Requena en un estricto toque de queda. Los médicos estaban más pendientes de escuchar la radio que de atender a mi madre. Y los vecinos de mi barrio me llaman el tejerete. A las 11 de la noche la situación en el país es de normalidad, excepto en Valencia, que se encuentra bajo total ocupación militar. Carros de combate llegaban a esa hora hacia el centro de la ciudad. Carmen, en el año 81 tú eras concejala del Ayuntamiento de Valencia y la noche del 23F pasaste gran parte de ella en este ayuntamiento, en este edificio, con el equipo de gobierno de Ricard Pérez Casado y, si no me equivoco, con un tanque en esta plaza. ¿Cómo fue? Pues exactamente, el tanque estaba ahí en la esquina. ¿Y qué hacemos? Pues a partir de que el rey dice que no aprueba el golpe y que defiende la democracia, nos venimos aquí a decir, y aquí estamos los legítimos representantes de esta ciudad diciéndole no a los militares y aquí estamos para defender la democracia. ¡Quieto todo el mundo! Rosa Tejero entra en el Congreso pasadas las 6 de la tarde, pero vosotros en la redacción de Diario de Valencia ya estabais recibiendo llamadas, avisos de que algo estaba pasando, que no era normal. Sí, desde un par de horas antes ya nos estaban avisando algunos contactos de que encontraban raro un cierto movimiento de tropas de entrada hacia Valencia. No hubo ninguna confirmación oficial hasta que se presentó el comandante en la redacción a traer el bando obligatorio de Milans del Bosch y a decirnos que estábamos prácticamente en estado de sitio. Emili, en el año 81 tú llevabas ya 4 años trabajando en Televisión Española y la tarde del 23F acudes a la redacción y te encuentras allí con 3 militares. ¿Qué pretendían? Eso me los encuentro un poco más tarde, porque al llegar allí lo primero que veo es anomalía. Eran unos militares y que querían averiguar
cómo pasar un bando, ¿no? Cómo dar un bando que había firmado Milans del Bosch, el capitán general. En muchas radios se leyó, pero no en la única televisión que había en ese momento, que era Televisión Española. Eso creo que fue determinante para el fracaso del golpe. Esa noche de ese centro en la calle León salieron 3 compañeros a grabar los tanques, fueron unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Tuvieron, digamos, la picardía de tomar esas imágenes y después entregarles a los militares una cinta distinta de la que habían grabado. O sea, una cinta virgen, con lo cual conservaron las imágenes que tan milagrosamente habían logrado. Ha vuelto la normalidad a esta ciudad en la que se han vivido directamente las repercusiones del incidente registrado la pasada tarde en el Palacio del Congreso en Madrid. Milán del Bosch ha ordenado que se retiren las fuerzas a su mando estacionadas en la vía pública de Valencia. En 50 anys ha plogut molt, però molt. I no sempre ha plogut bé. Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous abandonen sus hogares. Però va ser sortint, no? Corrents, deixar tot... Sí, deixar, abandonar tot, només la vida. No teu a soles, sinó de tota la família. Quan van tardar en poder fer una vida normal? Com va ser aquest procés? De moment la gent ha fugit, té un cobijo provisional, després n'hi ve un altre del provisional, que vol dir la construcció de unes 70 vivendes d'aquest tipus barracó, i l'ajuda de l'exèrcit, que ens dona menjar durant 3 mesos. Bueno, se decideix finalment proposar a la gent, en una assemblea popular que tingui lloc en el carrer, la construcció d'un poble nou. Quan jo vaig veure que ja estava maneguent, vaig vindre del Club de Tenis així perquè volia veure la imatge d'Alzira. I quan arribarem així, ens quedarem els dos parlant, dic, això és de veres, i jo me vaig tindre que pegar, dic, jo crec que estic ensomiant. Vam veure el telediari, l'escena era d'un helicòptero que passava per la fàbrica del meu sogre, i en aquest moment jo vaig veure a la meva sogra. Miguel, explica'ns què vas fer exactament. Jo vaig baixar de la muntanya, vaig tindre que buscar un palo llarg perquè tot això era auia que t'arribava per ací, per el pit, i a poc vaig arribar ací a la fàbrica, que és on estaven els meus sogres, i per poder-los treure. Jorge, estem a Oriola, ens situem el 12 de setembre de 2019. A la Vega van caure entre 450 i 500 litres per metre quadrat en un episodi en molt curt espai de temps. ¿Era una visia que ens estava donant el canvi climàtic? Sí, es una evidencia más, fue una evidencia más. En los últimos 20 años en la Comunidad Valenciana estamos registrando eventos de ese tipo, precipitaciones que caen de forma torrencial muy intensa y que provocan los daños que vimos en esa dana de septiembre del 19. El litoral valencià és un dels punts més complicats a l'hora de l'estudi del canvi climàtic? Sí, lo ha señalado así el propio panel de cambio climático de las Naciones Unidas. Estamos en uno de esos puntos calientes debido a que los efectos se están presentando cada vez de forma más intensa y más acelerada. I què podem fer per evitar aquests efectes del canvi climàtic? Es pot fer alguna cosa? Estem a temps? Sí, estamos a tiempo. Cuando fue la dana del 19, la gente se dio cuenta de que se habían ocupado espacios de inundación
debido a, bueno, a promociones urbanísticas, promociones inmobiliarias que nunca deberían haber ocupado esos espacios, ¿no? De ahí que los efectos fueran tan dramáticos, tan cuantiosos en aquella dana del año 19. Hay que saber respetar la naturaleza. El cambio climático puede entenderse también como una oportunidad de empezar a hacer las cosas bien. La Bollier, la mítica cámara de 30 metros, bobina de 30 metros, duración 3 minutos. 3 minutos. Y a cambiar. Pero por lo menos era eléctrica y duraba todo lo que querías. Había otros de acuerdo. Se grababa con sonido, con el Nagra, había que hacer claqueta. De esta forma. Eras el centro de toda la calle, porque era una muchedumbre que te rodeaba muy respetuosamente y te dejaba trabajar, evidentemente, pero te sentías que... El centro de atracción de muchos eventos que se organizaban y esto la televisión. El centro de atracción, debido a lo que significaba el medio. El detalle curioso es que te decían cuándo sale. Sí. Ahora no te dirán cuándo sale, será en dónde sale. Tú ahora coges esta cámara y es como si fuese una... ¿Ves? Sí, no tiene nada que ver. Puedes hacer lo que quieras, pero tiene sus limitaciones. Estable con ¿ves? aquello. No. Ahora que estáis hablando, ahora veo la Betacam y me acuerdo cuando hacíamos las vueltas ciclistas a la comunidad, subidas en una moto y con esa cámara arriba, con el de espaldas y grabando. Me veáis el follón. Iba en una moto. Teníamos pactado que el helicóptero paraba en tal puerto y me recogía. Me ataba con una cuerda, iba con el helicóptero, hacía planos aéreos, llegaba a donde era la llegada. Bajaba, iba a donde estaba Gaitán y grababa la llegada. He trabajado en el sitio que me gustaba y donde quería. Siempre, es un trabajo excepcional. Estás en la primera línea de todo. Y más en no eres el protagonista, pero eres el testigo. Y más en aquella época. Ay, aquella época, los informativos han vivido una auténtica metamorfosis en 50 años. Imaginen que la historia es una cinta. ¿La rebobinamos? Rebobinar, ese verbo cuya raíz nos devuelve a las raíces, a la bobina de cine. En esta cinta se almacenaban las noticias, 30 metros que contenían todo en máximo 3 minutos, en las entrañas de una cámara a la que había que dar cuerda cada cuarto de hora. Vamos a enseñarles ahora a los demás, o una parte de los demás, en pleno trabajo, ahora mismo. En pleno trabajo vemos a nuestros compañeros grabar la vuelta ciclista a la comunidad. Lo hacían sobre la moto, encima del capó o entrevistando desde la ventanilla. ¿Cuál es la más difícil de todas las que has participado? No era fácil ser reportero en los 80 con tantas limitaciones técnicas. Lo reflejó bien Forges en esta sátira. ¡Tú no corras tanto! ¡Que te me sales! Y si grabar era difícil, imaginen emitir. Podían pasar horas desde que se grababa una imagen hasta que la veíamos por la tele. Se hacían esas imágenes, no había laboratorio. Se enviaban a Madrid, había que enviarlas por avión a Madrid. Llegaban a Madrid y en Madrid se revelaban. Revelar, otro viejo verbo. Las cámaras grababan en negativo. El laboratorio de Aitana empezaba a funcionar en 1971. Era un espacio muy pequeño que olía muy mal, olía mucho a vinagre y a líquido, que las máquinas hacían mucho ruido y no entraba casi nadie. Se montaba físicamente, se cortaba y se pegaba con un celo muy transparente y había un aparato que era el telecine que lo convertía la película, la convertía en imagen de vídeo. ¿Preparado, telecine? Sí. Con los primeros centros territoriales también llegaron las primeras conexiones en directo y las unidades móviles. Parecía una cosa paradójica porque tan móvil no era un camión bastante grande. Un camión bendecido ante posibles adversidades. ¡Que le llamen de la unidad móvil! ¿Qué pasa? Que se ha fundido todo el motor. ¿Cómo es posible, hombre? Si solo tiene 600.000 millones de kilómetros. Rezar servía de poco. Los problemas técnicos eran parte del día a día. Bueno, quizá esto no ha cambiado tanto. Control, encended cámaras. Milagroso. La gran revolución estaba a punto de llegar. Y el salto brutal que se produce es del cine al vídeo.
Un vídeo que genera otros inconvenientes, cargar con las cámaras, trastos pesados que debían enchufarse a un magnetoscopio, que por cierto había que arrastrar con maleta. Cubrir una noticia implicaba un gran despliegue humano. Desde Valencia se dirigen al monte Garbí 8 autocares y numerosos coches particulares. El filmador, el ayudante filmador, el redactor, un ayudante de realización y el chofer. Llevaba la cámara por un lado y el vídeo por otro. Y el vídeo tenía que llevarlo otra persona en un carrito porque era enorme. Que nadie se queje ahora de los rótulos, porque antes se ponían a mano y con letras transferibles, y tampoco entraban a la primera. ¡El rótulo! Los centros regionales cuentan con servicios informativos propios. Visitemos ahora la redacción, donde no verán ni móviles ni ordenadores. Telegramas, máquinas de escribir y ceniceros componían el mobiliario. Salíamos sin saber lo que había ocurrido. Tenías que buscar cabinas. Por esos años vimos el primer teléfono móvil, que era un cacharro así de grande, ¿eh? En fin, toda la informática, toda la electrónica puesta al servicio de la información es algo que agradecemos los profesionales, que nos ha servido para dar las noticias con mucha más inmediatez, pero insisto, esa inmediatez no debe de hacernos perder el rigor, porque entonces no estaremos haciendo el servicio público que se espera de nosotros. Da vértigo asomarse al pasado y pensar en todo lo que se consiguió prescindiendo de una tecnología que hoy significa todo. Ejercer era casi heroico y los profesionales de Aitana lo hicieron sorteando todas las adversidades. Y aunque en el futuro la tecnología siga modificando los procesos, la meta será constante, el compromiso con la televisión pública. Otra cámara de la ahora. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Esto vosotros no. ¿Os imagináis lo que se puede hacer con este tipo de camarita? Y encima tú puedes moverte. Con lo que hemos padecido con esto. Tratando siempre pues, de ser eso, la imagen de proyectar la imagen de la Comunidad Valenciana, de toda la Comunidad Valenciana. Éramos una familia en el fondo, ¿no? Sobre todo al principio. Que ser cámara es algo muy especial. Y ser cámara era estar en un sitio especial, en un momento especial. M'he estimat cada pam d'esta terra, cada arbre. Yo calculo que estará del orden de las 20.000 hectáreas. Dos grandes incendios que han afectado a la comarca de la Hoya de Buñol y que juntos forman el mayor desastre ecológico que se ha producido durante los últimos 6 años. Es que avanza muy deprisa. Ayer en 4 horas se presentó el Deportes de Payas a 2 aguas y hay 20 kilómetros por la carretera. El 99% del terreno se nos ha Hace 10 años esto era una isla en medio de un mar de ceniza. Aquellos dos grandes incendios quemaron cerca de 50.000 hectáreas, pero en estas 5 décadas 400.000. El fuego ha tocado 400.000 en la Comunidad Valenciana. Eso supone 1/3 de nuestra superficie forestal, que es más de la mitad de nuestro territorio, y que ha sido afectada de forma potente por incendios, especialmente en los últimos años del siglo pasado. Se han reducido, tanto en número por una actuación de prevención importante, sobre todo en vertederos y en líneas eléctricas, y concienciación ciudadana, y por otro lado nos hemos dotado de un sistema de extinción muy eficiente que es capaz de llegar pronto y apagar el 99% de los incendios. Muy eficiente, pero aún le quedan mejoras por hacer. Algunas, pero en todo caso, lo que sí que toca una vez hemos llegado a estos avances es abordar el estado de nuestros montes. Tenemos mucho más bosques, pese a los incendios que teníamos antes, un 70% más, y los tenemos muy abandonados y muy concentrados en las zonas de interior, donde queda poca población y muy poca actividad agrícola que genere discontinuidades. Aquí estáis trabajando sobre una zona de unas 150 hectáreas en Iàtova, en un sitio donde 10 años después sigue siendo visible el efecto de aquel incendio. ¿Qué estáis haciendo aquí?
Lo que estamos es creando un paisaje que sea resistente a los incendios del futuro. Estamos rompiendo su estructura y la continuidad de combustible y aumentando la diversidad de especies. Decís que los incendios son el síntoma de algo más grave, ¿de qué? Del abandono del medio rural. Desde los años 70 la población emigró a las ciudades por el modelo económico que aún mantenemos y se abandonaron todos los usos tradicionales. Los bosques se convirtieron en polvorines. De hecho, en la Comunidad Valenciana todavía se abandonan a día de hoy 2.500 hectáreas de cultivo anual. Y habláis de cambiar el modelo de lucha contra los incendios. ¿Qué hay que cambiar y qué nos jugamos si no lo hacemos? Somos muy buenos apagando incendios, pero somos malísimos evitando que se produzcan. Tenemos que aumentar las partidas presupuestarias en prevención, porque si no se nos van a quemar los bosques y sin bosques no hay vida, nos lo jugamos todo. ETA causa la primera víctima mortal en Valencia. José Edmundo Casañ, delegado de la constructora Ferrovial, es asesinado en su propio despacho por dos individuos que le dispararon un tiro en la cabeza. Desde hace más de 20 años, las costas de la Comunidad Valenciana están en el punto de mira de la banda terrorista. En esta localidad de Muchamiel, que acaba de vivir sus fiestas patronales, nadie esperaba que este coche estuviera cargado de explosivos. Así quedó el coche bomba que causó la muerte a Silvia, de 6 años, mientras jugaba en el interior de su casa. Nos encontramos a las puertas del Corte Inglés de Pintor Sorolla, el más céntrico de estos grandes almacenes en la ciudad de Valencia, donde han hecho explosión 3 de los 5 artefactos explosivos colocados en este centro. En silencio, pero con dolor y con impotencia, los valencianos recorrieron la plaza del Ayuntamiento para pedir la paz. En este lugar de la avenida Blasco Ibáñez, frente a las facultades, se ha producido hace unos momentos el atentado que ha costado la vida del catedrático de Derecho Mercantil Manuel Broseta. ¿Qué siente cuando vuelve a este lugar? Pues mucha tristeza, mucha añoranza, pero también mucho orgullo de ver cómo esta sociedad ha evolucionado durante estos últimos 30 años. Su padre pasaba por aquí, camino del aulario de Derecho de la facultad, donde era catedrático. Imagino, bueno, el tiempo pasa, pero el dolor perdura. El dolor perdura y permanece, ¿eh? Lo que permite el tiempo es sedimentar ese dolor y permitirnos seguir mirando hacia adelante y aportar a la sociedad todo aquello que esté en nuestras manos en pro de su mejoría y su desarrollo, ¿no? Los autores materiales jamás fueron condenados, aunque sí llegaron a sentarse en el banquillo. Efectivamente, se sentaron en el banquillo, no hubo elementos probatorios suficientes para emitir una condena en firme y afortunadamente, aunque en este caso no venga a nuestro favor, pero vivimos en un Estado de Derecho y no puede condenarse a nadie sin los suficientes elementos probatorios. Otro valenciano, Francisco Tomás y Valiente, fue asesinado por ETA en Madrid en 1996. Había sido presidente del Tribunal Constitucional. Las 3 víctimas mortales por la explosión de un coche bomba ocurrida esta mañana en la localidad alicantina de Muchamiel son los policías locales José Luis Jiménez Vargas y Víctor Puertas Viera, así como el empleado de la Grúa Municipal Francisco Cebrián Cabezas. Era 1991. En Valencia, en 1995, ETA pone una bomba en el Corte Inglés y muere una mujer. La víctima mortal debía estar en esos momentos en los lavabos de la cafetería, abarrotada de clientes a la hora de comer. Aquí se produjo el accidente más grave en estos 50 años. Ocurrió el 3 de julio de 2006 y provocó 43 muertos y 47 heridos. ¿Qué sentimientos le producen estar aquí? Hombre, la Estación de Jesús yo creo que para todos nosotros será siempre el símbolo del accidente, ¿no? De esas imágenes tan dolorosas de ver el día 3 de julio sacar a todos los cuerpos de los heridos, de los fallecidos por la boca de metro, con todas esas ambulancias y toda Valencia pendiente de esas imágenes. Entre los fallecidos estaba su hermana. Aparte de ese dolor tan terrible, ¿qué es lo que más le ha dolido en todos estos años? Durante esos años lo que más nos dolió es la impotencia de no entender muy bien qué estaba pasando, porque esperábamos que después de un accidente tan grave pues hubiera una investigación transparente, que nos explicaran por qué habíamos perdido a nuestros seres queridos y que nos aseguraran que algo así no iba a volver a ocurrir. Pero fue muy doloroso el ver cómo nos ignoraban, cómo nos ninguneaban y el carpetazo que le intentaban dar.
Beatriz, al final pasan 13 años, se condena a 4 directivos de Metro Valencia. ¿Es lo que esperabais las familias o quizá queda algo pendiente? Si nos hubieran preguntado los primeros días qué esperábamos, yo creo que hubiéramos dicho que conocer las causas del accidente, ¿no? Porque era como lo que necesitábamos. Pero bueno, después de la instrucción de pruebas que hubo en la instrucción judicial, entendimos que no íbamos a lograr nunca saber qué había pasado, pero sí que era muy importante que hubiera unos responsables del accidente por esa falta de medidas de seguridad sentados en un banquillo, y fue muy importante, por supuesto, conseguir esa condena penal, ¿no? Porque sobre todo lo que tiene que quedar para la posteridad, entendemos, y como trabajo de nuestra lucha, es que la próxima vez que ocurra un accidente, pues toda la sociedad, desde el periodismo, desde la justicia, esté muy pendientes de exigir esas responsabilidades, y que el hecho de que haya habido una condena es muy importante para ello. Otro 3 de julio, 9 años antes, el incendio del Proof Spirit dejaba 18 muertos. La mort de 18 personas joves en un albergue de Todolella. Localidad que esta mañana ha amanecido sumida en la más absoluta tristeza. Era 2005 y 18 jóvenes perdían la vida. Habían ido al albergue a celebrar un cumpleaños. El accidente de autobús de Torreblanca en 1992 costó la vida a 45 personas. Tragedias de los últimos 50 años que nos sacuden la memoria al recordarlos. Notícies com aquestes no són fàcils de cobrir, però en general totes les que fem cada dia en l'informatiu tenen una mateixa dificultat, i és que encara que les noves tecnologies ens ajuden, la nostra és una carrera de cada dia per arribar a temps d'emetre l'informatiu. Te'n vas a la Politécnica, una impresora 3D. Te vas con furgo y tu cámara es Jesús. Una nova revolució industrial. Necessito unes imatges d'una carrera de Fórmula 1. Això és de la Politécnica. Gràcies. És un treball milimètric per la seva precisió, per esta impressora 3D dissenyada al... Hablando. Després de 2 anys de treball... Prevenida línia 2, 2 àudios. Politècnica de València ha dissenyat una de les impressores 3D més grans d'Espanya. La seva versatilitat permet fabricar fins i tot cotxes de competició. Dentro. És un treball milimètric per la seva precisió, però esta impresora 3D diseñada a la Universitat... 3 adolescentes llevan desaparecidas desde hace 4 días de sus domicilios en la localidad valenciana de Alcácer. Miriam García y Desiree Hernández, ambas de 14 años, y Antonia Gómez, de 15, fueron vistas por última vez la tarde del viernes en la carretera que une Alcácer con Picassent, cerca de Valencia. Las esperanzas de encontrarlas sanas y salvas quedó malograda cuando un apicultor descubrió, por casualidad, el lugar donde habían sido enterradas. Esta mañana a las 8:30 se ha llevado a cabo en el Instituto Anatómico Forense de Valencia la autopsia de los 3 cadáveres. El suceso se convierte en noticia de máximo interés para toda España. Con el crimen sexual de Alcácer lo que pasó es que se puso mucho el foco en todas aquellas acciones que las 3 adolescentes estaban haciendo, como por ejemplo podría ser el autostop, ¿no? Y a partir de lo cual se configuró toda una idea de qué es lo que no debes de hacer si no quieres que te ocurra lo que les pasó a las 3 compañeras asesinadas, ¿no? Se publicaron muchos detalles que tenían que ver con las torturas sexuales padecidas, y esto, bueno, va a ser incorporado por toda una generación de mujeres jóvenes que van a tener que aprender la lección de lo que les puede ocurrir cuando no se trata un caso de violencia sexual desde la perspectiva feminista o desde la perspectiva de género. Lo que estamos produciendo y reproduciendo es violencia sexual. Se han producido 2 detenciones y están las fuerzas de seguridad del Estado tratando de detener a otra tercera persona.
Tercer día en el juicio de Alcácer. Hoy Miguel Ricard, el único acusado que se sienta en el banquillo, ha respondido a las preguntas de la acusación particular. Efectivamente, la jornada de hoy se ha dedicado exclusivamente al interrogatorio de Miguel Ricard por parte de la acusación particular. Bueno, el juicio fue el juicio de la década, sin duda. El caso había llegado al corazón de toda la gente y los medios respondieron a esa expectación que había. Yo creo que se cometieron algunos excesos en la cobertura del juicio porque, bueno, el famoso juicio paralelo que por las tardes o en otros medios se hacían en algunas televisiones, incluso algunas radios, y esto creo que ha tenido un efecto pernicioso sobre el concepto que la población tiene en general sobre la justicia. Que el juicio de Alcácer debería servir para sacar una lección en positivo sobre la forma en la que los medios de comunicación debíamos abordar una información como esa. Algunas lecciones aprendimos, pero otras creo que todavía siguen pendientes. Desde el asesinato de las niñas de Alcácer, el tratamiento informativo de la violencia machista ha cambiado mucho. ¿Cuál creéis que ha sido el punto de inflexión? Bueno, yo creo que uno de los fundamentales es el asesinato de Ana Orantes, que a partir de ahí es cuando se planteó y efectivamente cristalizó en la ley de violencia de género. El caso de Ángela González Carreño, también la ONU nos dio un tirón de orejas y de hecho hay muchas cosas que son lo que nos pedía la sentencia. Y a partir de ahí ha habido hitos, pues como el caso de Itziar Prats, ¿no?, que determinó que los casos de violencia vicaria pasaran al juzgado de violencia de género. A raíz de todos estos hechos que comentaba Susana, fíjate que las víctimas empezamos a levantar la voz y a dar la cara y empezar a sacar lo que venía siendo un crimen doméstico totalmente a ser algo público y social. ¿Cuál creéis que es el futuro de la lucha contra la violencia contra la mujer? Yo creo que hay que tener claro que no podemos bajar la guardia, porque corremos el riesgo de pensar que lo hemos conseguido todo con la ley, con los juzgados, y ahora mismo estamos viviendo una eclosión de personas que niegan la violencia de género desde instituciones públicas que es muy peligrosa. Y son mensajes peligrosísimos porque están calando en la gente más jovencita. Están a través de estos mensajes creyendo que esto no es violencia de género y que no son crímenes, y sí que lo son. Queda mucho por hacer y no nos van a parar. Tot ha anat canviant i tot ha tingut moltes cares. Benidorm no necesita presentación. La primera fase del río va a consistir en la plantación masiva y popular de 2.500 árboles. Es un conjunto que forma una ciudad. Y Almusafes, destinado a la construcción de vehículos. Acaben de inaugurar l'aeroport de Castelló. Van a salir zampados. Señor, retírese, por favor. A las 12:19 la señal se fue a negro. El caso Gürtel, la operación Erial, caso de Marsa, caso Azud, El caso Taula, la operación Alquería, Cas Fitur, el caso Brugal. Todos estos nombres que hemos escuchado están muy instalados en el ideario valenciano, pero hay otros que también, Rodrigo, parece que están también muy asumidos como blanqueo, cohecho, caja B. Es una corrupción sistémica la de la Comunidad Valenciana. Bueno, yo creo que durante muchos años lo fue. Durante 20 años la corrupción estuvo absolutamente en el primer plano de la actualidad valenciana, y mi sensación es que esto respondía sobre todo a una idea de impunidad que estaba muy instalada en el gobierno autonómico. ¿A qué responde esa impunidad? Ya creo que es otro tema. Ya. O sea, no creo que haya mucha diferencia entre lo que ocurrió en la Comunidad Valenciana a lo que pasó, por ejemplo, con el PSOE en Andalucía o con Convergencia en Cataluña. El tema es qué te lleva a esa impunidad. Yo creo que aquí hubo una mezcla pues, de una oposición que estaba más preocupada de sus miserias personales que de fiscalizar al gobierno, de un control absoluto de los medios de comunicación, de una red clientelar en la que participaban los principales empresarios valencianos, y sobre todo una sociedad que durante mucho tiempo estuvo encantada con la fiesta en la Comunidad Valenciana y que miró hacia otro lado. Joaquín Bosch, com es diagnostica un sistema corrupte? Quins són els símptomes?
es diagnostica analitzant les pràctiques que han quedat evidenciades i els símptomes més clars estan en l'exteriorització judicial. En territori valencià hem tingut moltíssima corrupció, hem tingut condemnats en presó provisional o encausats presidents de la Generalitat, consellers autonòmics, presidents de les 3 diputacions, alcaldes i regidors de les principals ciutats, en uns percentatges que no tenen equivalents en l'Europa democràtica i que s'apropen més bé a països com els d'Honduras o Guatemala. Fue un cierre injusto de una decisión política del gobierno de Felipe González plegándose a los intereses europeos y privando a este país de una siderurgia de futuro. Motivó una de las movilizaciones más ejemplares e importantes de nuestro reciente periodo democrático. Yo destacaría la representación sindical que fueron elegidas por los trabajadores en momentos muy difíciles, en desigualdad de condiciones con la patronal y que fue un ejemplo de verdad de lucha y una demostración, vamos, en contra de la injusticia que se cometían. Lo importante también es que la gente joven de Sagunto no sabe lo que... He vist tantes coses. Que motivaron el cierre y no sabe las consecuencias que pasamos a continuación de dicho cierre. Sobre las 7 menos cuarto llegaba la manifestación de saguntinos frente al Congreso de los Diputados. La gente quiere decir que está muy a favor del Plan Hidrológico Nacional. Activistas de Greenpeace han entrado esta mañana en el interior de la central nuclear de Cofrentes. El Cabanyal hoy es un barrio prácticamente tomado por las fuerzas del orden público. Se han producido escenas de gran violencia por parte de la Policía Nacional, que ha actuado con gran contundencia. Este es el momento en el que la máquina excavadora echa abajo este fort de la barraca. Inflar-se la boca a parlar de l'horta per a després permetre actuacions com les que estan passant avui així. Que si quieres manifestarte por algo, no vayan con palos y con porras a impedírtelo. Porque aquí no somos delincuentes. Jack, de 29 anys, de Sudán del Sud i víctima de Boko Haram, va ser el primer a desembarcar de l'Aquarius, el segon vaixell que arribava a port. ¿Y tú, Andrei? Ay, yo sabía de qué. Hola, hola, hola. Que aquí no solo hemos hecho informativos, hemos hecho más de 30 programas. Hemos hecho coproducciones con televisiones internacionales, programas parlamentarios, programas documentales. Un momento. ¿Y la música? Que si las bandas, grupos de rock, incluso una serie de animación infantil en valenciano, la primera. Se emitió aquí en Televisión Española. ¿Y para el taula? El Nostrecamp, Olímpicos Valencianos, sent así. Es que somos dieta mediterránea. Paco, de categoría. I tant. El que sí yo volia fer abans que res es fer un recull. Se le llama jeta, donde destacan sus caninos superiores, llamados amoladeras. El lugar donde me encuentro es uno de los que alberga mayor diversidad de especies en toda la Comunitat Valenciana. I què ens proposen els nostres representants a l'hemicicle?
Hay cosas que me gustan y mucho. El tema de hoy seguramente les suene cercano y les produzca cierto respeto. Vamos a hacer una coca. Sabe a enaguas de monja recién planchada. Ahí va. Doradlo, doradlo, doradlo. El umbral, según el diccionario, es la entrada a un lugar. Miles de saharauis continúan viviendo en el desierto argelino, lejos de su tierra. El fútbol seguirá siendo nuestro principal punto de atención. La fórmula para seguir, dicen, la disciplina, el buen entendimiento entre ellos y las ganas de seguir contando historias. Hispavisión, el canal por satélite de Radio Televisión Española para América, inicia hoy sus emisiones. El presidente de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, junto al director de Radio Televisión Española, Jordi García Candau, han inaugurado las instalaciones en el Parque Tecnológico de Valencia. El primer recuerdo que tengo yo visual de Hispavisión es un robot gigantesco que de una manera misteriosísima para mí era capaz de gestionar la emisión a base de unos brazos enormes que salían fuera y cogían una casete y la metían no sé dónde, no sé qué, y que por la noche solamente un técnico era necesario para controlar todo aquel malabar tremendo de emisión de 8 horas. Y nunca falló, nunca falló. Estábamos atacando nada más y nada menos que a lo mejor a unos 150 o 200 millones de telespectadores en América, por las noches, naturalmente. Estábamos ya en posesión de una serie de datos fundamentales a la hora de lanzarnos en la era de los satélites, que fue precisamente el antes y el después de la televisión en el mundo. Aquí comenzó una nueva época, incluso para televisión española en general. Soc Mediterrani. Come gaudir de la nostra cultura. Contar la información cultural supone hacer un ejercicio de traducción para acercar las expresiones artísticas al público, que le llegue, que le emocione. Marisa, tú en infinidad de ocasiones has entrevistado a máximos creadores como realizadores, como poetas, como escritores. ¿Cuál es la clave para hacer una buena entrevista? Pues hay que conseguir la complicidad y que la conversación fluya. Y yo creo que lo importante es saber escuchar y no estar pensando en la siguiente pregunta que quieres hacer. En ese sentido, pues yo recuerdo a Berlanga. La complicidad con él era muy fácil porque era muy simpático, era además pariente de mi madre, me llamaba sobrina. Recuerdo a Matilde Salvador, que era una mujer muy interesante, muy atrevida, muy valiente. Y también a Juan Gil Albert, que era la expresión máxima del poeta, un ser especial, y con él llegué a tener gran amistad. Oye, tú has dicho también antes que eras misógino. Yo te preguntaría, si el señor Azcona fuese la señora Azcona, sí, ¿trabajarías con ella o no? No creo, porque si fuera la señora Azcona querría imponer entonces unas ideas que no serían las mías. A més, jo sempre m'he sentit una pintora frustrada i ara seguiré sentint-me perquè, com tu comprendràs, Marisa, això no és pintura. Ese paisaje de Sátiva que viste de niño, te quedó muy impregnado, te dejó muy impresionado. Para mí el campo ha existido desde el primer momento, Nuestra historia se cuenta a través de nuestras películas, nuestras canciones, nuestros libros, pero Televisión Española también ha dado cabida a las propuestas, por supuesto, que nos han llegado de fuera, Marisa. Sí, frente a la inmediatez del informativo está la temporalidad de la cultura y ahí cabe, digamos, todo. Televisión Española siempre ha cuidado mucho sus espacios para la reflexión y para el disfrute, incluso las fiestas y las tradiciones más populares. Todos los que os sintáis morellanos. Un acogimiento a la gente joven. Hace falta la cultura de la moda. Si tú me prestaras atención, o yo, si
¿Debe la gente buscar al arte o debe el arte buscar la gente? Als 50 anys de la meva vida, quan davallen les aigües tèrboles pels espills. La societat valenciana ha estat una societat molt maltractada per la història, per dir-ho. Tengo que hablar con quién si no salen tampoco sonidos de mi boca. Respostes a preguntes que mai no m'havia formulat. El jutge al vent del món. Cómo hemos cambiado. Time when I could have sprang. Stand on a corner. Me siento muy orgullosa de que el Mundial de Motociclismo termine en el Circuit Ricardo Tormo. Nunca olvidaré el día que el Villarreal ganó su primer título. Bendita Europa League. Ha habido muchos momentos importantes, pero quizá el mejor de todos fue cuando entré a formar parte de la primera escuela de tenis del Club de Tenis Valencia. Un moment inolvidable de la pilota per a mi va ser quan de xicotet vas veure per primera vegada les imatges de la final entre Genovés y Álvaro del individual. Si me tengo que quedar con algún momento, sin duda, la Volvo de Vera aquí en el puerto de Alicante. Ahí está, le doy ganado. El sprint de la victoria para Ángel Casero. Ahí están, levantando la Copa de Campeones. Sergio García es líder no principal en el Sport Mundial. Nico Terol se ha convertido hoy en campeón del mundo de 125 centímetros cúbicos. Lligues, copes, títols europeus, mundials, moments per al record, victòries èpiques i també derrotes doloroses. L'esport valencià ha viscut 5 dècades de creixement, consolidació i domini en moltes disciplines. Televisió Espanyola ha sigut testimoni en escenaris com este i també lluny de les nostres fronteres amb moments i veus inoblidables. Hoy tenemos con nosotros a nuestro enviado especial, Tony Lara, que nos va a contar cómo fue esa odisea. Tal vez el ambiente no sea el mejor después de la derrota frente al Atlético de Madrid. Dentro de aproximadamente 30 minutos comenzará el partido. Similar, l'Eliana va tancar ahir la temporada amb una victòria sobre el Cuban Rus. En nuestros estudios en el centro de la Comunidad de Valencia, con nosotros el protagonista, Mario Alberto Kempes. Pensaba que alguien le podía quitar el puesto, el primer puesto. Bueno, nunca se puede esperar hasta última hora. Molt bon dia des del circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana, que es troba avui en plena activitat. Tenemos con nosotros a Alfredo y Estefano, que lógicamente suponemos estará satisfecho y contento. Con olor a pólvora, 2 años y 4 días ha tardado la afición del Valencia. El líder de todo el desafío español, Agustín Zulueta, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. La verdad es que ocasión para disfrutar como esta, esto no tiene precio. El sueño mediterráneo del Villarreal tomó cuerpo aquí, a orillas del Báltico. Ahí vamos a ver si Isabel, que el combate es tuyo. 3, 2, 1. Isabel Fernández, campeona olímpica. Isabel, muchas victorias, muchas medallas, 2 momentos muy especiales. Medalla de oro en Sydney 2000 y en Atenas 2004 llevar la bandera española representando a todos los deportistas. ¿Qué te produjo mayor satisfacción? Pues la verdad que las dos, la medalla olímpica en Sydney, porque era lo que realmente como deportista quería conseguir, ser campeona olímpica, que es lo que me faltaba después de los Juegos de Atlanta, de conseguir bronce, ser campeona, y luego ser abanderada para mí fue lo más. España. Con la abanderada Isabel Fernández, la judoka, campeona olímpica. Fue un orgullo llevar la bandera de tu país, porque representas a todos los deportistas que han estado trabajando durante muchos años para poder estar en esos Juegos. Pascual se lleva la medalla de plata y se va llorando. Y si el salto es válido, puede haber oro. La victoria corresponde a Niurka Montalvo. Per al genovès, però jo crec que... Ja t'ho havia dit. He vist de tot. Però és que m'agrada mirar i mirar-te. M'agrada contar i contar-te.
Després de tot, només són els primers 50 anys. I saps què? Si tornara a començar, voldria tornar a fer-ho així, al teu costat. Si pudiera elegir, si tuviera otra oportunidad de empezar de cero otra vez, de vivir una nueva vida más, yo volvería a repetir y volvería a nacer en la misma tierra que hoy me ve diciéndome adiós. Si pudiera elegir, mismos amigos, mismos sueños, la música nos salvará, nos hará únicos y la verdad, yo volvería a robar discos que